Bueno, ahora voy a compartir el material que tengo. Y con ustedes, bueno, esto es un material que estoy dando una reforzada pues a lo que había o hay en la plataforma, pero de alguna manera con más tiempo lo va uno mejorando y poniendo algunos aspectos que son importantes para ustedes. Bueno, creo que la clase pasada pues nos quedamos en un ejercicio, creo que fue una placa redonda, etcétera, ¿no? Y hay un tema o parte que se llama cálculo de momento de inercia de masa por integración. Vamos a ver algunos ejemplitos para que todo se quede pues visto y aprendido obviamente. Dice, por ejemplo, este ejercicio, el cilindro sólido tiene un radio R, aquí lo observamos, R mayúscula, una altura H. Y está hecho de un material que tiene una densidad que varía desde su centro según ρ es igual a K más AR cuadrada. Entonces aquí, pues hay una variable aquí en este caso, R, pues es toda la R ya completa. Y R minúscula, digamos que es la que está modificando el diámetro, los radios. Donde K y A son constantes, ajá, y determinar la masa del cilindro y su momento de inercia con respecto al eje Z. Entonces, el momento de inercia, mi referencia es Z, ¿verdad? Bien. Para esto, entonces, tenemos una solución como la siguiente. Aquí, entonces, generemos una diferencial de área. Lo podemos hacer así como vemos aquí, por franjas delgaditas. Y esta área sombreada, pues, estamos llamando diferencial de área, tal como se dio en cálculo. Entonces, aquí estará una diferencial en este caso, le estamos llamando de R, que es la variable, y va a variar obviamente R, como lo tenemos aquí, va variando conforme de 0 hasta R mayúscula. Bueno, entonces sabemos que la diferencial de área de este anillo es 2πr y diferencial de área de 2πr, que es la longitud, y de R, que es el ancho de esta franja. Eso nos da entonces la diferencial de área, que es lo que llamamos perímetro, o el perímetro de 2πr, como indicaba hace un momento. Y de R, obviamente, nuestro espesor. ¿Qué hacemos para generar volumen? Multiplicarlo por la altura. Si ya tengo área por altura, me va a dar volumen. Entonces, H diferencial de área, que aquí lo tenemos, y ya quedó completo lo que es diferencial de volumen. Agregamos la H. Entonces, diferencial de masa. Entonces aquí entra la densidad por volumen y eso me da la cantidad de masa. Bueno, pero nos dijeron que ρ es esta. Entonces lo sustituimos, K por A R cuadrado. Y diferencial de volumen, que es ρ pi R de R por H. Ordenamos los términos, ahí está ya, diferencial de masa. Tenemos ahora que diferencial del momento de inercia es la primera formulita que vimos. Allá decíamos integral de R cuadrada diferencial de área. Aquí como tenemos diferencial, pues lo representamos como un diferencial. Vemos pues de que es igual a R. Esta sería la K por A R cuadrada. Esos son los términos que tenemos aquí. Estamos sustituyendo diferencial de masa. Pasamos todo esto acá y ahí está. Entonces, diferencial del momento de inercia, sacamos valores constantes. 2pi h y luego K más AR cuadrada. Aquí, pues, multiplicamos esta R con R, ¿sí? Y aquí habría una R cúbica y una R quinta. Es decir, estamos aquí multiplicando, obviamente. ¿Sí? Aquí sería R cuarta más esta R que está aquí multiplicando, se convirtió en R quinta, y la otra lo convierte en R cúbica. Ahí está.
De tal manera que el momento de inercia respecto de este eje es igual a 2πh. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Integrar de 0 a r. ¿Para qué? Para que abarquemos todo el cilindro. Todos sabemos que esto lo integro, va a ser r cuarta sobre 4, r 5 sobre r quinta sobre 5, y aquí está, perdón, 6 sobre 6. Sacamos ese factor que sigue estando aquí, y lo que hacemos es sustituir. Entonces aquí, por ejemplo, pi hr cuarta sobre 2, estamos sacando este factor. Y aquí pues estamos dejando esa k, ¿sí? Aquí está k más 2/3 de ar cuadrado. Entonces, estos son los términos ya arregladitos de lo que tenemos aquí. Vean que no es una fórmula como los que ya ahorita vamos a ver, el caso de un cilindro. ¿Por qué? Porque resulta de que ρ varía. Cuando, digamos, este R, aquí hay una A que dice que es constante, pero en este caso hay una variable, ¿sí? Si, por ejemplo, R es igual a 0, ρ es igual a K. Si R es igual a un valor pequeñito, pues va a ser A por ese valor pequeñito más esa K. Y así quiere decir que la densidad no es la misma, sino que depende. Entre más crezca esa R minúscula, la densidad aumenta. Y por eso esta fórmula es así. No hay fórmula en estos casos. Cuando es totalmente homogéneo, sí, son las que están en las tablitas. Cuando la densidad es variable, entonces tenemos que calcular el momento de inercia. Tal es este caso, ¿verdad? En el momento cuando digan que H es de tanto, ¿no? Cuando me digan cuánto es la altura del cilindro y cuánto es la R y K, inmediatamente sabemos el valor numérico para un caso particular de este cilindro. Si es grandote el cilindro, será grandote el momento de inercia. Si es pequeñito, pues el momento de inercia será pequeñito. Eso es entonces, no por el hecho de que vean, es un cilindro y ya me voy a la tablita, no lo vayan a hacer. ¿Por qué? Repito otra vez, porque la densidad es variable, ¿verdad? Bien. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahorita vamos a, aquí, por ejemplo. Este es aquí está el cilindro, ¿vean? Pero estas fórmulas son cuando la densidad y todas las condiciones son cuerpos homogéneos. Y vean, por ejemplo, respecto del eje X, allá era respecto del eje Z, es decir, sobre su eje. Entonces aquí, por ejemplo, respecto del eje X, aquí está, 1/2 de la masa por A cuadrada, que es muy diferente a lo que calculamos aquí. Pero explico, esto es para cuerpos homogéneos, ¿sí? Y esto es cuando la masa varía, la densidad de la masa varía, entonces ahí no hay fórmulas, se calcula. Así es como se hace el cálculo en el momento de inercia por integración. ¿Por qué? Cuando no hay fórmula que tenga para sustituir nada más. Otro ejercicio. El cono truncado se forma girando el área sombreada alrededor del eje X. Es decir, aquí tengo esta área sombreada, lo giro y generamos el cono. Determinar su momento de inercia respecto del eje X y expresar el resultado en términos de la masa total M. El cono truncado tiene la densidad constante, aquí sí, pero la forma ya no es un cilindro, ya no es, sino es una composición. Entonces hay que ver, calcular su fórmula. Bueno,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar una diferencial de área, así como lo hicimos, o de volumen, como se hizo en el ejercicio anterior. Bueno, aquí me salió chuequita la diferencial de volumen, pero ahí está. Es paralelo este disco a esta superficie. Bien. ¿Dónde tenemos aquí una diferencial de espesor? Que sería de X. Y su fórmula, vean, Y es igual a B entre AX más D. Esta, digamos, esta forma, esta recta. Que lo giro 360 grados y me da este cilindro, sí, truncado, cono truncado. Bueno, entonces ya vimos. Y por ejemplo aquí hay una altura paralela que estamos llamando Y. Y varía, cuando estemos por acá, Y es pequeñita, crece más, etcétera, hasta que llega a valer 2B. Bueno, pero es una variable. Ah, pues es lo que me están diciendo de cuánto es su longitud en paralelo al eje X de este cono truncado. Entonces ya tenemos toda la geometría. Empieza con B y termina con 2B este cono. Aquí observamos Y es igual a B sobre AX más B, otra vez. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la Y cuadrada. ¿Qué podemos hacer? B entre AX más B es un binomio. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos ese binomio. Si Y es esto, Y cuadrada sería desarrollar este binomio. Es lo que se está haciendo aquí. Y todos sabemos que esto es igual al cuadrado del primero, ¿sí? Que sería el cuadrado de todo esto, más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Y más el cuadrado del segundo, que sería B. Entonces, esta es la Y cuadrada. Bueno, podemos ver aquí de dónde salen los términos. Por ejemplo, este 2B cuadrada sale de, pues como si estuviera factorizado, es decir, esto mismo es esto, el doble del primero por el segundo. Aquí lo tenemos. Bueno, pero finalmente este es el que me interesa. Ahora, en la diferencial de volumen de este pequeño disco. Sabemos que es pi y cuadrada diferencial X. Cuando usamos R, pues decimos que es pi r cuadrada diferencial de X, el volumen. ¿Por qué? Porque pi r cuadrada sería área y de X espesor. Eso me da volumen. Como lo que necesito es masa, entonces quiere decir que esto, diferencial de B, aquí está, lo multiplico por densidad. Y finalmente de la masa, diferencial de masa va a ser el ρ, que es la densidad, la pi, la Y cuadrada de X. Me interesa sustituir ¿quién? Y cuadrada. Pero Y cuadrada es todo esto que está aquí. Entonces, ρ, pi, aquí está. ¿Qué traje para acá? Y cuadrada. Aquí está, diferencial de X. Eso me produce diferencial de masa. Ok, muy bien. Ahora resulta de que dice área sombreada, determinado momento de términos, el cono truncado tiene densidad constante. Ahora sí puedo usar fórmula de disco. ¿Sí? Ok, aquí está. Este es, dan de cuenta que es este. Ahora, ¿cuál es su fórmula en este caso del disco? Regresemos. Aquí está. ¿Cuándo es respecto del eje X? 1/2 de la masa R cuadrada. ¿Sí? Y por eso estamos colocando aquí 1/2, ¿sí? De la diferencial, en este caso, de la masa por Y cuadrada. Ahí está.
De allí salió un medio de n. Repito otra vez, ¿de dónde? De aquí, esta formulita. ¿Ya? Y es algo que ya demostramos en clases pasadas. Sustituimos entonces. Diferencial de masa, ¿dónde quedó? Aquí. Pero sabemos que aquí vamos a necesitar integral de y cuadrada diferencial de masa. Entonces, ¿qué significa? Un medio de rho pi, lo que tengo aquí. ¿Qué hace falta? Una y cuadrada, por fórmula. Y por eso aquí aparece como y cuarta. Repito, diferencial de masa es todo esto, pero diferencial de masa lo debo multiplicar por una y cuadrada. Y por eso aquí se convirtió en y cuarta. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué significa? Que este trinomio que tengo aquí, ¿sí? O bien este binomio, originalmente, lo tengo que volver a multiplicar por un binomio idéntico. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Desarrollar, ¿sí? Ese binomio. O bien, este binomio a la cuarta. ¿Sí? Y, por ejemplo, si nos vamos a le va a dar la cuarta, por ejemplo, aquí ya es x cuarta. El siguiente es x cúbica, x cuadrada, x, y aquí, si se van a las reglas del álgebra básica, que cuando se elevaba un binomio a la cuarta. Bueno, esto nos sirve para recordar un poquito aquellos principios de álgebra. Ahí está desarrollado ese binomio diferencial de x. Este término, un medio de pi, de rho pi, aquí lo tengo. La de x y la de y cuarta es la que reemplazamos aquí. Aquí estaba ya nuestra integral. El momento de inercia respecto de este eje es igual a diferencia. Como estamos integrando esta diferencial, esto mismo lo estoy pasando aquí, pero ahora significa que lo voy a integrar. ¿Qué términos son constantes? Un medio de rho pi, lo sacamos de la integral. Y ahora sí, este conjunto de términos hay que integrarlos. Pero como pueden ver, b cuarta sobre a cuarta son los términos constantes que tenemos aquí. Todo depende de x entonces. Entonces aquí voy a integrar x cuarta, aquí voy a integrar x cúbica, x cuadrada, en fin. Y ahí van apareciendo. Entonces, integro b cuarta sobre a cuarta a esa x cuarta. ¿De dónde? De 0 hasta a. Es decir, x está variando de 0 hasta a. ¿Sí? De ahí salieron mis límites. Integro esto, lo voy sumando, integro esto, y finalmente aquí, ¿qué va a aparecer? Una x. Cuando ya tengo todas esas integrales, hacemos la suma y simplificamos. Estos son pequeños pasos de una integral tan inmediata, que aquí se va a convertir en x quinta sobre 5. Aquí se va a convertir en x cuarta sobre 4. X cúbica sobre 3, x cuadrada sobre 2, y aquí les decía, aparece una x. Todo eso se simplifica, se suma y se simplifica. Una vez que está hecho la simplificación, les va a dar 31 décimos de rho pi a b cuarta. Obviamente, aplicando los límites de 0 a a, es decir, la x quinta sobre 5 que lo voy a reemplazar por a. Y se simplifica. Y así sucesivamente. Bueno, este va a ser entonces el resultado. Me gustaría que lo
repase, comprobar que efectivamente este es. Bueno, pero estamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, este es el momento de inercia. ¿Sí? Muy bien. Pero como hay valores, entonces, ¿puedo calcular la masa? Sí. Integro este término de 0 a A. Aquí me faltan nada más los límites, de 0 a A. Integro este término y este término. Simplifico y nos queda que la masa es 7/3 de rho pi a b cuadrado. Entonces el momento de inercia es igual, ahora sí, este producto. Y de X, con este. Y vemos ahí los términos que manejamos aquí, etcétera, ¿no? Hasta, vamos entonces simplificando, hasta que llegamos a tener 93 70avos de masa por velocidad, por b cuadrado. Esto quedó en términos de esta b. Entre más crezca b, el momento de inercia va a crecer y obviamente lo demás. Entonces, así se trabaja, así se resuelven los problemas cuando tenemos que recurrir a la integración. Como pueden ver, aquí no es ninguna fórmula porque por el tipo de figura. ¿Sí? Entonces aquí sí hay que recurrir a la integración. ¿Cómo se hace? Así como lo hemos indicado. Se ayuda a uno de estas fórmulas, pero es nada más para sustituir esa fórmula, pero desarrollada de acuerdo a las condiciones de cada problema. Entonces, los recomiendo mucho no convertirnos en rellenadores de fórmulas, porque no siempre la densidad es constante. O la forma del cuerpo no es exactamente como cualquiera de estas. Son, pero no son las únicas. Entonces, estas nos ayudan, pero no resuelven todo. Entonces, nos vamos con este tipo de problemas. Como este también, vieron que no hay una fórmula, que no es la de tablita. ¿Okay? Bien, concluyo esa parte de lo que es integración por integración, la determinación de ese momento de inercia. Vamos a repasar este ejercicio. Aquí ya estamos en cuerpos compuestos, es decir, aquí hay una esfera, aquí estamos bien, es una varilla, un cilindro. Está compuesto un cuerpo de estos tres elementos. Y dice, el conjunto de la figura está compuesto por tres cuerpos homogéneos, el cilindro de 50 libras, la barra delgada de 10 libras y la esfera de 20 libras. Para este conjunto, calcular. Entonces vean, la barra, 10 libras, el cilindro, 50 libras y la esfera, 20 libras. ¿Okay? Bien. Y nos los piden. Uno, el momento de inercia respecto a un eje alrededor del eje central del conjunto. Y otro, respecto al momento de inercia de masa alrededor del eje X. O sea, uno respecto a este eje y otro respecto a un eje que se llama el eje central. ¿Sí? Bien, son dos cosas distintas. ¿Qué me pide? Encontrar ese eje central. O sea, ¿dónde estará el centro de masa de todo este cuerpo? Entonces recurrimos a las ecuaciones que vimos en estática. Es decir, cálculo de la coordenada y de g del cuerpo. Es decir,
Sobre este eje está ese punto. Y resolvemos. Por ejemplo, dice que se vio, por ejemplo, en estática era sumatoria de los momentos entre las masas. La sumatoria de momentos es WI por Y. Para el primero, ¿qué tenemos que hacer? De acá hasta acá hay, aquí está, hasta acá hay 8 pulgadas. Pero luego vean, el radio de este cilindro tiene 2 pulgadas. Quiere decir que la línea que esto, le voy a restar a este 8, le resto 2, para llegar a ¿dónde? A donde está el eje X. ¿Sí? Bueno. Luego de aquí, vemos que tiene 3 pulgadas de radio. Quiere decir que de acá para acá hay 3 pulgadas. Y de aquí observamos que tiene 9 pulgadas. Entonces quiere decir que de este punto a este punto hay 6. ¿Sí? Bien. Todo ahorita es nuestra referencia respecto del eje X. Vamos dando valores entonces. Del eje X al cilindro, ¿cuánto hay? 8 pulgadas. Y por su peso, que es 50, más la varilla, dice que tiene 10 libras. Su centroide de esa varilla está a la mitad de la misma varilla. ¿Sí? Pero entonces coincide aquí que su centroide, su centro de masa de esa varilla coincide en X igual a 0. Por eso aquí tiene 0. Si ahora mi eje de referencia es X, ahora me voy para allá. Pero ese me voy para allá significa menos. ¿Sí? ¿Cuánto es la masa de la esfera? 20. ¿Cuánto avanzo para llegar hasta aquí? 9, que es lo que me está apuntando allí esa flecha. Entre la suma de los pesos. ¿Cuánto pesa el cilindro? 50. ¿Cuánto la esfera? 20. ¿Cuánto la línea? 10. Hacemos operaciones y dice que ya es 2.75 pulgadas. ¿Dónde está entonces ese punto? Ahora nos vamos aquí. Trazamos los mismos cuerpos. Aquí están. Aquí está el cilindro. Aquí está la línea. Este valor que calculamos aquí es a partir del eje. Y vean, 2.75. Allí está el centro, ¿sí? El eje central. Aquí pasa a 2.75 del eje X. Es decir, este es el eje de los 3 cuerpos. El centro de masa de los 3 cuerpos. Eso, por eso le llamamos el eje central. Bien, ahora sí nos vamos al cálculo con respecto a este eje. Le llamemos IG1. Es igual a teorema de ejes paralelos. Y' más masa a distancia cuadrada. ¿Cuál es la fórmula en el caso del cilindro? Revisemos. O sea, ¿de dónde sale un doceavo? Aquí está. Nada más que el cilindro allá está paradito. ¿Sí? Pero es igual. Es el que tenemos aquí, este. Y Z. De ahí sale este. Porque allá, vean, este eje, ¿dónde pasa? Así como lo indica aquí. El eje central que tengo aquí, hay uno que es paralelo que pasa exactamente aquí. ¿Sí? ¿Y cuál es? Es el caso que tenemos aquí, ¿verdad? Está a la mitad
de la altura. Entonces, repito otra vez, hagamos de cuenta que este cilindro lo tuviéramos paradito para que quedara así como está aquí. Y el eje aquí está pasando. Su eje centroidal del cilindro aquí está pasando, ¿verdad? Bien, entonces aquí está. ¿Cuál es su fórmula respecto de su eje centroidal? 1/2 de m 3r cuadrada más h cuadrada. Es lo que tengo aquí. Aquí nada más que le llaman a en lugar de r. Aquí l, en fin. Pero son los mismos términos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, a es el radio. L mayúscula es la longitud del cilindro. Aquí se la está llamando, pues, la longitud del cilindro, son estas alturas. Es la L. R es que tenemos aquí. ¿Verdad? Bien. Entonces, esto es respecto de su eje del propio cilindro, más teorema de ejes paralelos. De acá para acá hay una distancia. ¿De cuánto? Es lo que me va a aparecer aquí. Entonces aquí estamos sustituyendo 1/12 de la masa, pero nos dijeron que el cilindro tiene 50 libras, pero las libras son peso, no es masa, y aquí me está diciendo que masa. ¿Qué debo hacer? Dividirlo entre la gravedad. Como el sistema gravitacional es 32.2. ¿Sí? Bien, ya tenemos la masa, es lo que me significa estos términos. Luego, multiplicado por todo esto que está aquí, 3, ¿sí? ¿Cuánto tiene de radio este cilindro? Tiene 2, pero lo debo convertir en pies, ¿sí? Entonces, esas 2 pulgadas convertidas a pies es 2 entre 12. ¿Por qué? Porque un pie tiene 12 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí está transformado a pies, porque aquí son pulgadas. ¿De acuerdo? Y dice que se eleva al cuadrado. Ahí está elevado al cuadrado. Más la altura. ¿Cuánto tiene de altura? Tiene 5 y 5. 10 lo convierto a pies, dividiéndolo entre 12. Y que lo debo elevar al cuadrado. Cierro este corchete y ya tengo todo lo que está entre esos paréntesis. Más la masa otra vez. ¿Cuánto es la masa del cilindro? 50. Perdón, peso. Pero lo convierto en masa. Y dividirlo entre G. Ahora viene otra parte. ¿De dónde salió ese 525? De acá para acá hay 8 pulgadas. ¿Sí? 8. De acá para acá, entonces, 8 sería de aquí hasta llegar al centro. Pero luego, como me interesa, mi referencia es esta. El eje central está a 2.75. Entonces, 8 menos 2.75 me da 5.25 pulgadas. Es decir, de acá hasta acá hay 5.25 pulgadas. Convertido en pies, lo divido entre 12. Ahí están ya los términos y dice que lo eleve al cuadrado esta D. Hacemos operaciones y el momento de inercia respecto de ese cilindro es esta suma, que al final nos da .3975 Slug-pie. Que vean esa unidad un poco, Slug-pie. Porque es masa, distancia al cuadrado. Y la masa en el sistema gravitacional es el slug. Ahí está
ya el momento de inercia de este cilindro, este nada más. Seguimos, barra delgada. ¿Sí? Bien, su fórmula, como ahorita el eje central está pasando aquí, no aquí. Entonces aquí está pasando, aquí está la varilla y aquí está el eje sobre el que estamos calculando su momento de inercia. Entonces, por eso aquí estamos usando el teorema de ejes paralelos y dice que es el momento de su propio centroide más masa por distancia al cuadrado. Bien. Entonces aquí Y nos quedó como un doceavo. ¿Por qué? Porque es de su propio, cuando es decir, aquí, desde dentro de su propio centroide, que corresponde pues cuando está a la mitad de su longitud, ¿sí? Aquí, déjenme ver, es lo que tenemos aquí, a ver, aquí está. Aquí está. Esta formulita se dedujo, fue de la primerita creo que calculamos, ¿verdad? Nada más que allá le llamamos L minúscula, aquí es L mayúscula. Es esta. Esta es la que estamos aplicando ahorita. ¿Dónde? Aquí. Esta. Y dice que es un doceavo de la masa por longitud al cuadrado más masa a distancia de la misma varilla. Bueno, entonces un doceavo de la masa es un doceavo. Nos dijeron que vale 10 libras. Lo divido entre 32 para que sea masa. La longitud de la varilla es 10 pulgadas, entre 12 para convertirlo en pies. Ya está aquí. Más la masa, la misma otra vez, 10 entre 32, 2. Y aquí ¿de dónde sale? Sale de este eje a este eje. ¿Cuánto hay? 2.75. Es lo que le estamos llamando D. Aquí. Esta. 2.75, que lo divido entre 2 para que se convierta en pies. Y ahora sí, ya hacemos operaciones y nos resultó de 0.04218,9 es loop pie cuadrado. Es muy diferente al del cilindro, que tiene mucho más masa y mucho más distancia. Entonces allá es 0.0, aquí es 0.39, que es mucho mayor. ¿Sí? Bien. Entonces, nos hace falta el último de los cuerpos que hay que analizar. ¿Cuál nos hace falta? La esfera. Esta. Revisemos. Respecto de este eje, hasta llegar hasta aquí, esa es mi distancia D que vamos a usar al ratito. Y imaginamos que aquí pasa el eje, su propio eje pasa por su centro de masa de la esfera. Está aquí. Y la esfera tiene una fórmula. Veamos. Aquí está. Usamos el teorema de ejes paralelos, Y, masa, distancia al cuadrado. Y aquí dice que el momento de inercia respecto a su propio centro de masa es 2/5 mr cuadrado. Veamos. Aquí está. ¿Sí? 2/5 m a cuadrada dice aquí, pero allá dice r cuadrado. Es lo mismo. Nada más de saber utilizar esos literales. Aquí está. 2/5 mr cuadrado más masa a distancia. Sustituimos esto de aquí, 2/5. Su masa de la esfera es 20 entre 32 para que sea masa. Y
R de la esfera, su radio es de 3 pulgadas, convertido a pies, entre 12 y elevado al cuadrado, más la masa, el mismo dato que tengo aquí. Pero ahora, D, ¿cuánto es D? Vayamos a la figura. D es 2.75 para llegar a este eje, más de acá hasta tocar, ¿sí? 2.75 que tengo aquí, más 6 por ahí, creo que es lo que estaba apareciendo, más 9. ¿Por qué? Porque debo llegar 2.75, que es lo que tengo aquí, de acá para acá. ¿Y cuánto tengo para llegar al otro eje? 9. Entonces la suma de esto, los 9, más estos 2.75. Eso es lo que le llamamos esa D que está apareciendo aquí. Aquí está. Lo divido entre 12 para convertirlo a pies. Hacemos operaciones y este es su resultado. También es grande en comparación al de la varilla. 0.611. El cilindro fue 0.39. Tiene más masa pero está más cerca, ¿sí? de este eje. Este cilindro está bastante cerca de aquí, mientras que la esfera está bastante lejana respecto a este eje, que es donde estamos calculando el momento de inercia. Por eso podrían decir, bueno, ¿por qué el cilindro tiene mucho más masa y resulta que tiene menos? ¿Por qué? Porque tiene menos distancia. Y vean que la distancia es al cuadrado. Bueno, entonces digamos, hay que ir analizando qué tan factible es o no un resultado. El momento de inercia respecto al eje central, que estamos llamando IX', del cuerpo compuesto, es la suma de los 3 momentos obtenidos respecto a ese, ¿cómo se llama? El cilindro, la varilla y, perdón, la esfera, la varilla, o el cilindro era creo, ¿no? Que nos dio más. 0.61, la esfera, perdón. La esfera, el cilindro y la varilla. Sumados dan un momento de 1.05089 pie cuadrado. Ese es el resultado de lo que nos pidieron. El 1, momento de inercia de masa y el radio de giro alrededor del eje X' del conjunto, o sea, el eje central. Ya lo tenemos. Aquí está. Radio de giro, igual que cuando en estática, es igual al momento de inercia entre la masa. Momento de inercia total entre la masa total. ¿Cuánto nos dio el momento de inercia? 1.05089. Aquí está. ¿Cuánto es la masa total? Es la suma de las 3. Es decir, la esfera, cilindro 50, varilla 10, son 60, más 20 de la esfera. Entonces aquí están, da 80. Pero como es masa, lo divido entre 32. El radio de giro es de 0.65 pies. Quedó totalmente contestado el inciso 1 de este problema. Nos vamos para el siguiente, el 2.
Ahora es momento de inercia, pero respecto del eje X. Ahora mi referencia es este, ya no es este, ¿de acuerdo? Y aquí está. Cilindro. Es otra vez teorema de ejes paralelos. Vimos que era un doceavo de M y R, etcétera, más M1 de 1. Son las medidas que tenemos allá, pero ahora todo es respecto de el eje X. Bien. Aquí, pues, lo primero es por fórmula. Un doceavo, ya se vio de dónde. La masa, 50,32,2. ¿Sí? Y el, la suma de estos dos. La masa, también por la masa. ¿Sí? Entonces aquí es 3 por esa R, que es 2 entre 12 y 10 entre 12. La H. La altura del cilindro es 10. El radio del cilindro es 2. ¿Sí? Es lo que hemos sustituido aquí. Más la masa, que es 50,32,2. Ahora sí, aquí cambió. 8 entre 12. ¿Cuánto hay de acá hasta el eje? Hay 8. Estoy llegando a este eje. Y por eso aparece allí 8. Diferente al anterior. Eso nos dio .79 slug pie cuadrado. Se va más rapidito aquí. Barra delgada. Coincide que su eje, su centroide, centro de masa de la barra, está exactamente donde pasa el eje X. Y cuando está en el centro, es el que tenemos aquí. Aquí pasa el eje de referencia. Y por eso es un doceavo de masa L cuadrado. Fórmula que también demostramos, ¿verdad? Entonces nada más sustituimos y ahí está ya el momento de inercia de la barra delgada. Más directo. Esfera. El momento de inercia, ahora sí, el teorema de ejes paralelos. Otra vez de la esfera, 2/5 mr cuadrado. ¿De dónde salió ese 2/5? Repito otra vez, de aquí. ¿Está? Y allí, aquí está, el 2/5 mr cuadrado, más m3 de 3, es decir, el teorema de ejes paralelos. Sustituimos esto, la masa, el radio, aquí el radio de la esfera es 3 entre 12, el cuadrado. Este es el peso de la esfera entre la gravedad, ¿sí? Los 2/5 que es por fórmula. Más la masa igual 20/32,2. Y ahora sí, ¿de dónde salió? Pues esta distancia que hay del eje X al centro propio de masa de la esfera. De ahí salió ese 9. Aquí está. Operaciones, .3649. Y el momento de inercia del conjunto. Resultó sumar los tres momentos, este y este. Aquí están. Resultado 1.1816 es log pie cuadrado. Entonces, veamos dónde fue mayor. Aquí el total fue 1.05. ¿Sí? Del momento del eje central, es decir, del eje que pasa por el centro de masa de los tres cuerpos. Está repartida, digamos, la masa. Ya un poco menor. Aquí, respecto del eje X, crece un poco.
porque no pasa por el centro de masa de los tres cuerpos. Estrategia. Pudimos haber resuelto esto de manera más directa, pero es bueno primero hacerlo y luego probar. Ya aquí ya es más fácil. Este resultado se pudo obtener de manera más rápida utilizando el teorema de ejes paralelos, puesto que ya se conocía el IX centroidal. Y vean, IX es igual a IX centroidal más masa por Y cuadrada, distancia al cuadrado. Se podía trabajar de manera algebraica. ¿Quién me interesa? ¿Y esto lo conozco? Sí. Esto lo conozco, sí. Y esto también. Es decir, pero como me interesa, por ejemplo, si ya conozco X, puedo conocer Y eje centroidal. Y, o sea, me refiero a, si conocía yo podía yo conocer aquel que me llevó más trabajo, ¿sí? Regreso. Al conocer podía yo conocer fácil Vean, por tanto, al trabajar algebraicamente, X es igual a X menos, ¿sí? Esto va a pasar restando. Ahí está. Entonces el IX' es igual a 1.18 menos la masa total de los tres cuerpos, 80 por 32. Esta Y es la distancia que hay del eje X al eje centroidal. Es el 2,75 que apareció por acá. De acá para acá, este es el Y, porque ya conozco voy a calcular el de este eje. Y por eso 2,75 entre 12. Y vean, el momento de inercia del eje X centroidal es igual a 1.051, es Y cuadrado. Entonces hubiéramos hecho esto y luego deducir y ya no hacer todo esto. ¿De acuerdo? Eso sí, esto sí se tiene que calcular. Y vean, la igualdad, 1.05089. 1.0, aquí son decimales, pues aquí sin duda si trabajamos muchos decimales, vamos a tener valores más exactos, pero ya es aceptable. Entonces son estrategias que hay que saber usar, hay que acordarse de eso. Para eso el teorema de ejes paralelos es muy útil y simplifica el trabajo. ¿Sí? Bien. Ahí quedó resuelto también el de esta figura, el momento de inercia respecto a dos ejes. Vean que es diferente respecto a este eje y un eje central. Quedó resuelto. Vamos a cerrar con este. Aquí hay otro cuerpo compuesto. Se trata pues de esta varilla y este disco. Dice, el cuerpo de la figura consiste en una barra esbelta de 3 kilogramos doblada a un disco delgado circular de 2 kilogramos. Determinar el momento de inercia de masa respecto al eje L, o sea, respecto a este eje, que pasa por el centro de masa, y el eje L es perpendicular a la barra y al disco. Entonces, perpendicular a los dos. ¿Sí? Bueno, voy a tomar un poquito de... Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué hay que hacer? Preparar la información. Ahora lo quiero ver esto totalmente de frente, para que pueda poner bien las medidas. Esta es una barra homogénea, ¿sí?
y su centro propio de esta barra pasa a la mitad de su longitud. ¿Por qué? Porque es homogénea. Entonces quiere decir que su centro de masa de esta barra pasa a la mitad de punto 6. ¿Cuánto será? Punto 3. Aquí está ese punto. Entonces de la barra. Luego seguimos. Y su centro de masa de este disco, si aquí mide 2, está pues aquí, justamente, en su centro geométrico. Quiere decir que de aquí hay 6 más 2, ya llega hasta acá. Entonces, punto 6 más 2 me da punto 8 y ya llegué al centro de masa del disco. Ahí están señalados. Bien. Hay un punto que es el centro donde está pasando esta barra, ese eje L. Hay que calcularlo porque me dicen determinar el momento de inercia de masa respecto al eje L que pasa por el centro de masa. ¿Dónde pasa el centro de masa del eje? ¿Sí? Del centro de masa se refiere a de todo el cuerpo. Bueno, centro de masa de todo el cuerpo. Dice que es X barra, masa de la barra, más X disco, masa del disco. Datos que ahorita tenemos aquí a la vista. Entre la masa de la barra más masa del disco. Le damos valores. Entonces, el propio de la barra es 0.3 su distancia y 3 libras. 3 kilogramos, perdón. Aquí está. De la barra. Más su X del disco. 0.6 más 2 más 0.6 más 0.2. Es lo que tenemos aquí, es 0.8. Ya está. ¿Y cuánto es? 2 kilogramos tiene el disco. Aquí está. Sumados de la masa del disco y la masa de la barra. Hacemos operaciones y resulta que ese centro de masa pasa a 0.5 respecto de este eje Y. ¿Sí? Lo tomamos como referencia este eje Y. Aquí está, aquí lo trazamos. Perdón, 0.5. Ahí se ubicó. ¿Cuánto tiene para llegar al centro de masa de la varilla? Ah, pues si aquí hay 0.5 y de acá para acá hay 0.3, entonces de acá para acá hay 0.2. Ahora sí, ya hay una distancia del eje central al centro de masa de la varilla. Nos fijamos ahora en el disco. De acá para acá hay 0.5. ¿Cuánto tiene el disco de radio? Tiene 2. Pero como la barra tiene 6 por todo, estoy a 5, sería 1 más 2, 3. Ahí está. Ahora, distancias. Respecto de un eje que pasa por el centro de masa del disco y el eje de su propio centro de masa de la varilla. Está intermedio, este eje L, que es el que nos está diciendo que es el que está aquí. Preparada toda la información, nos vamos al cálculo y hablemos de la barra. Entonces la barra no pasa por el centro de masa, entonces tiene un momento de inercia centroidal más masa por distancia al cuadrado. Nos quedó que este es igual a 1/12 de la masa por su longitud al cuadrado.
más punto 2 por 3. Punto 2, que es la distancia que hay, ¿sí? Es decir, de acá para acá hay punto 2. Y por 3, que es su masa. Haciendo operaciones, nos dio 2.221 kilogramos metro cuadrado por sistema internacional. Nos vamos ahora con el disco. Ya vimos que la fórmula del disco con respecto a su propio centro de masa es 1/2 de la masa R cuadrada, más la distancia que hay de acá hasta acá. Teorema de ejes paralelos. Calculamos, damos valores aquí y aquí. Momento de inercia, 0.22 kilogramos metro cuadrado. Esa es del disco, perdón, del disco, con respecto a este, y de la barra, con respecto a este eje, que es lo que nos dijeron, es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto es el momento de inercia de todo el cuerpo? Momento de inercia de la barra más momento de inercia del disco. De la barra nos dio 0.21, del disco nos dio 0.22. Sumados, 0.43 kilogramos metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de los dos cuerpos respecto a este eje que pasa por su centro de masa de los dos cuerpos. Esa es nuestra referencia. Ya quedó calculado tal como debe hacerse y así van a ser cuando tengan algún cuerpo compuesto. Con esto voy a dar por concluido el tema de lo que es momento de inercia de masa de diferentes cuerpos, elementos, como son varillas, como se vio, discos, cilindros, y el caso de cuerpos que no tienen una fórmula, que hay que calcularlos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una variedad, según el caso, estamos preparados para resolver cualquiera de los casos que se nos vayan a presentar, usando una técnica de integración, usando el teorema de ejes paralelos, obviamente, todo se combina aquí en esto. No hay nada aislado. Según el caso, ese es el proceso que tenemos que tomar, que sea siempre el correcto. Y no hay que olvidar que esto es una de las partes fundamentales de la ingeniería. Es decir, si no calculo bien los momentos de inercia de masa de cuerpos, que no necesariamente van a ser vigas, columnas, sino de cuerpos que tenemos que sostener a través de una estructura, como son, por ejemplo, compuertas en las presas, y algún elemento que esté sujeto a una distancia y determinado, obviamente, peso. Por ejemplo, tenemos antenas parabólicas que fueron muy utilizadas o aún siguen siendo, pues hay que sostenerlas. Y en dado momento estas se tienen que girar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las necesidades se van girando para ir captando señal o todo lo que... Y alguna vez nos puede tocar calcular y son a veces de mucho tonelaje. Entonces hay que saber calcular el momento de inercia. Y así, sin duda, ustedes se van a encontrar en una ingeniería muy moderna en la que hay que entrarle a todo.
pero la base está aquí. No está en una calculadora, no está... La calculadora es muy útil, la tecnología es muy útil, pero finalmente es una herramienta que sí tenemos la obligación de saberla manejar eficientemente, pero es una herramienta. El conocimiento esencial está aquí y de aquí nacen las ideas, los proyectos, modificar lo que no esté bien o mejorar lo que ya está. Ese es el reto al que se van a encontrar jóvenes. La ingeniería moderna, cada vez, combinada con la tecnología, obviamente. ¿Sí? Que sean también buenos, muy buenos en el manejo de tecnologías y que para que sus proyectos sean totalmente seguros y pues no esté pasando lo que acaba de suceder en el sistema pues, de cuestiones técnicas, de fallas. Pues en el caso del metro, ¿no? Que es un cuerpo en movimiento y pues debemos calcularlo bien, ¿sí? Que no suceda eso, que las vigas estén soportando bien esos momentos de inercia, que los rieles soporten esos movimientos curvilíneos. Todo lo que estamos viendo, jóvenes, tarde o temprano, se ocupa. Dejo de entonces de compartir este material, pues ya lo vamos a subir para que lo tengan. Bueno, y ya estoy aquí con ustedes. Entonces les decía que con esto voy a concluimos este tema de momento de inercia que es sumamente amplio.